Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía, como cada noche aquí por Colorvisión y diferentes plataformas de la televisión nacional e internacional. El tema de la victoria sigue siendo objeto de atención nacional. El fuego vino a destapar una caja de Pandora y ha provocado toda una expectativa de las autoridades y una expectativa nacional en torno a lo que ocurre con el sistema carcelario en República Dominicana. En el plano electoral, la veda de acciones del gobierno y de las alcaldías, de los funcionarios públicos, entró en vigencia y parece ser que va a ser un tema interesante de cambios notorios en la estructuración de los procesos de campaña en República Dominicana, por lo menos en ese sentido. El tema de los debates continúa viento en popa para abril próximo, mientras la Junta Central Electoral consolida su cronograma de trabajo, su estructura para hacer esta carpintería, como yo le llamo, de organización para llevar el proceso de votaciones de una forma transparente, libre, adecuada, sin contratiempos, sin sobresaltos. Y el tema de Haití, lógicamente, explosivo y todavía también en expectativas de qué va a pasar, de cómo se van a manejar las cosas, cómo se va a romper este círculo vicioso de violencia, inestabilidad, caos, hambruna, de todo. Hablamos con Carlos Cuello sobre la situación de la economía en esta jornada de hoy y compartiré con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario, precisamente hablando del proceso electoral. La democracia se fortalece. Así lo titulo. Estos temas y otros después de la pausa. Durante una entrevista en inglés con el periodista británico Stephen Sackur en el programa Hard Talk de la BBC de Londres, la cual es reseñada por el portal de internet de esta última, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que seguirá deportando haitianos y no autorizará campos de refugiados en su territorio. El entrevistador preguntó a Abinader si suspenderá las deportaciones, ya que Haití atraviesa una catástrofe y la Organización de Naciones Unidas ha pedido que los haitianos no sean repatriados. Su respuesta fue tajante: no lo haremos. Continuaremos haciendo y aplicando nuestras leyes y nuestra Constitución. No hay reos desaparecidos tras el incendio que afectó varias celdas de la cárcel La Victoria y que cobró la vida de 13 personas, aseguró hoy el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio. Durante llamada telefónica al programa El Gobierno de la Mañana, el funcionario agregó que tampoco se fugaron reos al momento del siniestro. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS informó que la producción de agua potable se sitúa en unos 379 millones de galones diarios, debido a una reducción de lluvias que ha impactado las cuencas de los ríos producto de la sequía estacionaria que atraviesa el país. A través de un comunicado, la institución explicó que desde mediados de febrero se ha registrado una disminución en la producción del preciado líquido, que ha pasado de 475 millones de galones diarios a 379 millones de galones de agua producidos. República Dominicana, a través de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas, entregaron en extradición al dominicano Carlos Misael Núñez Arias, acusado de narcotráfico y otros delitos en los Estados Unidos.
Núñez Arias está acusado de varios cargos de tráfico internacional de drogas en un tribunal de los Estados Unidos del Distrito Norte de Virginia Occidental. Tras casi 2 semanas de discusiones y conflictos internos en los diversos grupos, sectores políticos y organizaciones sociales involucrados en su designación, la lista de quienes formarán parte del Consejo Presidencial de Haití ya está completa y los nombres de sus 7 miembros y 2 observadores se conocieron. En las últimas 48 horas han cambiado varios nombres, se han suprimido representantes y han surgido nuevas personalidades en la escena política como figuras claves del Consejo de Transición, tras cuya implementación dimitirá el primer ministro haitiano Ariel Henry. Rusia se encuentra ahora en guerra, dijo el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, quien declaró además que lo que se inició como un operativo militar especial se convirtió en una guerra después de que Occidente empezara a participar en el conflicto. Los líderes de la Unión Europea han subrayado en su cumbre de Bruselas la necesidad imperiosa de mejorar y coordinar la preparación militar y civil y la gestión estratégica de la crisis ante un panorama de amenazas. En este sentido, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 invitaron a la Comisión Europea y al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a proponer acciones para reforzar la preparación y respuesta a las crisis a nivel de la Unión Europea. Decenas de migrantes protagonizaron una escena de caos y desesperación en la frontera sur de Estados Unidos cuando lograron arrancar una cerca con alambres de púas y pasar por encima de varios guardias en la frontera de El Paso, Texas, con México. Según el reporte del medio estadounidense The New York Post, el hecho ocurrió cuando un grupo de más de 100 migrantes rompió el cerco de seguridad en la zona fronteriza y derribó a los uniformados que estaban en el sitio. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de la Victoria, el incendio en la Victoria, este lunes pasado, ha puesto en el tapete de la discusión la grave situación del sistema carcelario, de los estados de hacinamiento que tienen la generalidad de las cárceles dominicanas, la excesiva población, masificación de personas con procesos abiertos, cumpliendo medidas de coerción, cuyos juicios no han determinado su culpabilidad o inocencia. De cómo las cárceles, en vez de ser centros de regeneración, que es lo que se busca en muchas cárceles, son centros de corrupción, antros de crear más delincuentes. Y esto ha puesto en el contexto la acción de las autoridades realmente para enfrentar una situación que no se generó con el incendio, del lunes pasado, donde la cifra de muertos ya asciende a 13. No se generó con eso. Es un problema que viene, yo diría que hasta de toda la vida,
pero como una bola de nieve, aumentando, y que estalla en la conciencia nacional y se pone en la discusión de la palestra pública cuando hay episodios como este, cuando hay un motín con muertos, cuando hay una situación de violencia, cuando hay una situación de fuga, cuando hay una situación de incidentes como este. Me cuenta una persona relacionada con esto que no fue un accidente lo que pasó ahí. Aparentemente las versiones van concordando con esto. Y de que era un pleito entre dos grupos enfrentados por el control de la cárcel, la rigidez de una nueva directora de esa prisión que no aceptó los cortes de unirse a el estado de corrupción que rige en las prisiones, generalmente en todo el mundo, y la nuestra no es una excepción, pero tenemos que hablar de la nuestra, donde, como dice mi amigo Juan TH, antes mandarte a la cárcel de la Victoria como parte de la estructura de las autoridades era una demostración de que tú estabas en desgracia, de que tenías problemas, un castigo. Ahora, en los últimos tiempos, en los últimos años, 8, 10, 12, 15 años, enviarte o quizás más, enviarte a la Victoria a servir allí como policía, como seguridad, como funcionario, es un premio. Roberto Santana dijo hace unos meses que la corrupción interna en la cárcel de la Victoria, por ejemplo, produce 1 millón de pesos diarios de lo que reciben las autoridades, todo el que está allí en la estructura dirigencial de la Victoria, de parte de todo este aparato de negocios, de ilegalidades, de corrupción que vive esa cárcel y la mayoría de las cárceles de República Dominicana. Y vuelve y sobresale el tema de las parras. ¿Qué rayos van a hacer con esa cárcel que está ahí construida fruto de una investigación judicial por corrupción, por sobrevaluación, por vicios de construcción, por todo lo que usted quiera? Pero la parte aprovechable, porque hay una inversión de miles de millones de pesos ahí, cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos. ¿Qué se va a hacer con eso? Dejar que termine de deteriorarse y tirarse por la borda. Yo no creo que esa es la salida. Pero es la realidad de lo que vivimos. El sistema carcelario está zarandeado. Mientras tanto siguen removiendo escombros. Se formó un gabinete para manejar el tema penitenciario. El ministro de Interior dice que es una situación complicada y compleja. Eso sabemos los ciudadanos. Pero, ¿cuáles son las vías de solución? ¿La tomará este gabinete que se conformó? Ojalá. Ojalá. Un muerto, señores, es mucha gente en cualquier incidente. 13 que iban al mediodía de este jueves es mucho, es demasiado. Así las cosas, estamos viviendo un proceso electoral, una campaña abierta de cara a las votaciones del 19 de mayo, donde están convocados 8.1 millones de personas para votar y elegir a sus autoridades, presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Es una consulta nacional, el sumum del proceso electoral que comenzó con las votaciones el 18 de febrero de las municipales. Y se cumple ese cronograma que la Junta precisa y que
reitera que es de estricto cumplimiento. La veda presidencial, la veda de las acciones del gobierno, de los funcionariatos del gobierno, la veda para los funcionarios municipales, no pueden hacer ninguna actividad proselitista desde sus cargos. Yo no sé cómo se va a poder medir la acción de campaña, por ejemplo, del presidente Luis Abinader, que es un presidente en ejercicio, pero en reelección. O sea, cuáles son las limitaciones, cuáles son las barreras, cuáles son las líneas que no debe pisar y hasta dónde puede llegar su actividad de campaña a lo que tiene derecho como candidato según lo que establece la Constitución, pero que según esta ley electoral le establece algunas restricciones. Vamos a ver, pues eso es interesante. Yo lo que creo que ahí va a primar dos cosas. Primero, la templanza, la sabiduría, la profesionalidad de la estructura de campaña del PRM y del presidente Luis Abinader para evitar las provocaciones de que esto sea considerado como violación a la ley. Pero hasta dónde llegan los derechos para poder hacer campaña. Por eso digo, el juicio va a privar mucho. Por ejemplo, una de las cosas que establece la ley y la resolución de la Junta es que tienen que quitar inmediatamente todas las vallas, todos los afiches, todos los anuncios, donde quiera que aparezca el presidente de la República. Hay que sacarlo de circulación. Los spots publicitarios, por ejemplo, que aparece, hay uno, por ejemplo, que aparece en relación al agua, como se ha cumplido aquí, dice el funcionario del gobierno, Fellito Suberví. Esto es un proceso de las obras que está haciendo el presidente Luis Abinader, que deben continuar y que deben hacerse, y que si esto, que si lo otro, que sé yo, que sé yo cuánto, aparece una foto del presidente y eso, y lo enmarca dentro de una suerte de propaganda de lo que ha hecho el gobierno en ese sector. Eso hay que eliminarlo. Ese anuncio o se reedita o no se puede pasar. El uso de los recursos que se considera recursos del Estado en el manejo de la parte operacional de campaña. El presidente tiene que moverse en su vehículo. Puede ser que no ande en su vehículo, sino en un vehículo con placa privada. Otro vehículo pues tiene que tener las garantías necesarias porque es el presidente de la República. Las garantías necesarias como para tener un vehículo confortable, seguro, blindado quizás, y sin quizás. El aparato de seguridad lo paga el Estado, pues el aparato de seguridad del hombre que se está desplazando, que es el presidente de la República. La presencia del presidente atrae a la prensa y es motivo de publicaciones en los medios, en portada, donde quiera. ¿Cómo se puede considerar que el presidente en campaña o en otra acción que no sea de campaña sea manejado como la proyección de la figura? Es el presidente de la República, pero es un ciudadano en campaña. O sea, hay cosas que hay que establecer. Y ahí la sensatez de la estructura de campaña del partido oficial, que es el que más carga sobre el peso de las prohibiciones y de esta regulación. El partido oficial es el que más carga porque es el que más cargos tiene de funcionarios que son políticos. Es donde va a primar realmente la habilidad, la sabiduría y el buen sentido para evitar que cualquier tipo de acción se convierta en un dime y diretes y en un motivo de quejas, de acusaciones de parte de la oposición y de otros sectores quizás de la sociedad, y ponga a la Junta en una situación incómoda.
Esta es una realidad. Esta es una realidad que vamos a ver cómo se maneja. No cabe dudas de que el debate que va avanzando, el plan del debate para el 22 de abril, senadores de la capital, del Distrito Nacional, de la provincia de Santo Domingo y de Santiago. Van a debatir el 22. Y el 24 el debate con los candidatos nacionales. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, que han confirmado su participación en esos debates. Esto, lógicamente, y yo lo indico en mi columna del día de hoy, que la voy a compartir con ustedes más adelante, consolida el proceso democrático en República Dominicana. No me cabe dudas. Su ayuda en la formación de el respeto que los candidatos, que los políticos deben de tener con la sociedad. Esto es lo que nosotros proponemos, esto es lo que nosotros entendemos que debe ser, esto es lo que en esta situación está el país. Nosotros creemos que debemos caminar por estos senderos. Eso es lo que hacen los candidatos, sus ofertas de campaña, para después poder decirle: usted me prometió que iba a cambiar el color de las hojas de papel de blanco a amarillo. Pues usted no lo ha hecho. O sí, usted lo logró y lo hizo. Y eso le merece un reconocimiento. O sea, la gente debe sentirse realmente respetada por los políticos. El debate los pone al desnudo de cara a la población. A una gama de preguntas, de cuestionamientos, de temas generales, sensitivos, y los que espera la población, la ciudadanía, que sean resueltos o que se encaminen soluciones a cargo de quien gane el proceso de las elecciones. Eso es. Por eso yo creo que los debates, si logra institucionalizarse con estos debates de este proceso, será un gran salto importante para el ejercicio democrático electoral en República Dominicana. No me cabe dudas. No me cabe dudas. Sobre este tema escribí mi artículo de esta semana: la democracia se fortalece. En el Listín Diario, mi columna Oye País. ¿Cómo se llama este programa? La comparto con ustedes a continuación. El libre ejercicio del voto, la concurrencia masiva de la población a las urnas y sus resultados son el más grande evento que consolida la voluntad ciudadana en la escogencia de sus autoridades, pero más que eso, en el afianzamiento de la democracia. La Junta Central Electoral ha conformado y ejecuta toda una estructura de plenas garantías para que las elecciones sean ejemplares, con periquitos, quejas y demandas incluidas, y que satisfaga las exigencias y expectativas de partidos y población confiados, la generalidad, en que el ejercicio del voto será respetado y constituirá la decisión de las mayorías. Las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, primer ejercicio general en las urnas, luego de los accidentados comicios de 2020, fueron un ejemplo de que se puede organizar y realizar con éxito un proceso en libertad y con transparencia. Hoy, como colofón, vemos con entusiasmo cómo el debate público cara a cara de los candidatos parece institucionalizarse en el país. El camino lo abrió la cadena de radio RCC Media con los debates de los precandidatos a senadores y diputados. Luego de las confrontaciones entre los candidatos ya escogidos e inscritos, bajo los auspicios del Consejo Económico y Social y el apoyo de importantes medios de comunicación. Ahora, la joya de la corona, el debate de los candidatos presidenciales fijado para el 24 de abril, al cual han aceptado acudir el presidente Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno,
Leonel Fernández, del Partido Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana. Un ejercicio del que estoy convencido, el gran ganador serán la población y la democracia dominicana. Y del proceso electoral caemos en la situación que más nos preocupa. El proceso electoral es importante, es interesante, pero lo que ocurre en Haití, la crisis haitiana, es de alta preocupación para la República Dominicana. Ahora, Naciones Unidas, que le dio tantas vueltas y tantas cosas para hacer algo, está haciendo lo que uno esperaba que iba a hacer. Mientras los pares de Haití en la región, a través del CARICOM, que son los que están imponiendo establecer mecanismos, de establecer un consejo presidencial para tratar de establecer un sistema institucional que lleve a Haití a reorganizar su estructura económico, político, social. Mientras esto ocurre, sus pares dicen, aquí nosotros no vamos a aceptar ilegales, no vamos a aceptar oleadas de refugiados que vayan para otro sitio. ¿Por qué los que estaban ahí y están estableciendo esto no dijeron, nosotros estamos en disposición de acoger de manera humanitaria a los haitianos que salgan huyendo de su país y vengan a nuestro país en lo que pasa esta tempestad? No, la seguridad le advierte a través de la ACNUR, que es la Organización de Derechos de los Refugiados de las Naciones Unidas, que no se produzcan deportaciones de haitianos a su país. Los que producen deportaciones constantes y frecuentes, República Dominicana, nos lo está endilgando a nosotros. Porque insisten la comunidad internacional y los organismos internacionales como Naciones Unidas en que nosotros tenemos que ser la vía de solución de la crisis haitiana. Entre ellos, abrir las fronteras para que todo el que tiene la necesidad de buscar seguridad, de buscar trabajo, de satisfacer el problema de hambre, venga a República Dominicana. Eso es lo que piensan los organismos internacionales. Y la República Dominicana no puede darse ese lujo, porque no es correcto. Eso violentaría nuestro status quo, violentaría nuestra soberanía, violentaría nuestro aparato de seguridad, violentaría nuestras normas de costumbre. Entonces, es una situación muy compleja, muy difícil, que se produce en momentos en que se habla ya de que en este fin de semana, que a principios de la próxima semana, que en estos días, que en pocas horas estarán llegando las fuerzas de intervención que Kenia propuso liderar hace un tiempo, pero que eso ha dado para arriba y para abajo, pero que ya los Estados Unidos dijeron que están en disposición de mandar soldados, lo dijo el Comando Sur, de mandar soldados, de mandar fuerzas militares para manejar el tema de enfrentamiento violento de las bandas que lo que andan ahora es tirándole cadáveres en los barrios de la gente de clase alta de Haití, en Pétionville, un arroyo hondo de República Dominicana, por así decirlo, salvando las distancias y las diferencias, tirándole cadáveres en la calle, como quien dice, nosotros somos los que dominamos esto y le vamos a matar a su gente si es necesario. El control de la violencia, el control del Estado lo tienen esos grupos, donde no hay vías de transigencia con el Consejo Presidencial que se pretende instalar, porque debe ser un paso inicial
para buscar vías de solución a lo que está pasando. Y tiene que ser así, necesariamente tiene que ser así. Eso no va a terminar bien, señores. Y esto de la fuerza de intervención, cada día que pasa, se vislumbra que va a ser más sangriento, más violento, más conflictivo, más difícil acabar con las bandas, pero establecer un escenario de garantías y seguridades para que pueda operar la conformación de un gobierno con un gabinete, con los organismos idóneos para establecer un mecanismo de, por ejemplo, de elecciones y escoger nuevas autoridades. Cada vez se complejiza más. ¿A dónde vamos a llegar? No sé, por la República Dominicana seguimos ganando razón de que lo que se ha hecho ha sido lo correcto. Cuando el año pasado el presidente dominicano, Luis Abinader, seguía insistiendo en Naciones Unidas, en foros internacionales, que no había una solución inmediata al tema de Haití que no fuera la acción de la comunidad internacional para poder ser un garante de que se puedan transitar vías de avenencia y de control en la anarquía que había. Los días, las semanas, los meses nos han dado la razón, han dado la razón al gobierno dominicano, a la República Dominicana, al Estado dominicano, con lo que está pasando. No es una razón que queríamos, es una razón que tratábamos de evitar. Ahora la situación es más difícil y más compleja. En cualquier momento que estamos hablando hoy, en este momento de que en horas, en días, podría producirse la intervención, a lo mejor cuando ya estemos, ya está eso en proceso. Porque parece que no hay otra salida y otra alternativa que no sea la intervención. Ariel Henry, bien, gracias, en un hotel en Puerto Rico. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos la economía como cada semana con nuestro analista Carlos Cuello. Y esta es una semana ya en que, y la semana próxima, pero una semana próxima casi inactiva o con menos actividad, donde ya termina el primer trimestre del año, señores. Y los economistas van marcando los indicadores mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, cuatrimestralmente, cada 6 meses y después por el año. O sea, son las formas de establecer los parámetros para ir viendo los comportamientos de los sistemas económicos y financieros del país y del exterior que se encajan a la realidad del diario vivir en un país como República Dominicana. Y en ese sentido, 2024 representa muchos retos, como todos los años, pero estamos en un proceso todavía de recuperación que no tiene que ver solamente con lo que pasa en República Dominicana y con las acciones que se toman en República Dominicana, sino también
cómo viene esto reflejado del exterior. Por ejemplo, el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha decidido mantener su tasa de política monetaria. Cuando la gente pensaba que podía bajar o que podía subir, más que podía bajar un poco. Han decidido mantenerla. Y los dominicanos también la hemos mantenido ahí, aunque hubo últimamente un bajoncito. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la estrategia en este sentido? ¿Y cómo nos beneficia o nos perjudica? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Ahí está la compra puesta. En la entrada de la Semana Santa. Sí, señor. La economía. Así bueno, es. Y no solamente cerramos el primer trimestre del año, sino que se le agregan 2 días festivos. Sí. Porque al caer en marzo ahora. Sí, pues ni siquiera 2 días. La semana baja pero mucho. se mueven otras actividades. Sí, pues baja mucho las actividades. Pero es una semana muy esperada. Sí, sí, claro. De todos modos, la Reserva Federal, que como usted bien destaca, el Banco Central de los Estados Unidos, por 5ª vez consecutiva, decidió mantener inalterable su tasa de política monetaria, 5.25, 5.50, en ese rango, ¿no? Los niveles más altos del año 2021. Sí. Hablando de 23 años. Y esto, claro, manda señales al mercado. Uno dirá, bueno, pero eso es en Estados Unidos. No. En el caso nuestro, por ejemplo, yo no sé si tuviste que el gobernador declaró en esta semana que no descarta en los próximos meses reducciones en las tasas de política monetaria. Sí. Esto porque ya la inflación se ha logrado contener, sí, digamos, por lo menos situarla por debajo del objetivo meta. Inflación. Está bajo control. Claro, pero cuando la Reserva Federal mantiene estos niveles de tasa tan elevados, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es muy difícil que nosotros podamos darnos el lujo de seguir bajando la nuestra. Porque tenemos que mantener un diferencial por el riesgo, no solamente riesgo cambiario, el riesgo que implica, ¿no?, la diferencia en términos de riesgo del país nuestro con respecto a Estados Unidos, ¿no? Eso es correcto. ¿Por qué lo hizo la Reserva? Bueno, la Reserva, entre otras cosas, entiende que la inflación, lo comentábamos la semana pasada, todavía no ha retornado a su objetivo meta, que en el caso de Estados Unidos es un 2% y todavía la inflación está en 3.3%. Sí. El último reporte que se tiene, interanual. Entonces ellos prefieren seguir manteniendo esa tasa hasta conseguir mejores resultados con la inflación. También las expectativas de crecimiento de la economía norteamericana en diciembre eran de 1.4 y ahora se elevaron a 2.1%. El desempleo se mantiene en torno a un 4%. 4%. Subió un poquitito de 3.9 a 4, pero se mantiene en torno a un 4%. O sea que las tasas elevadas de interés, por lo visto, no están entorpeciendo el desempeño de la economía. En los Estados Unidos. Exacto. Que son de las cosas que uno toma en consideración, ¿no? Si bien es cierto que la inflación está alta y no hay expectativa de que se pueda reducir por lo menos este año al nivel del objetivo meta de inflación, pero como las tasas de interés no están impactando negativamente en lo que es el crecimiento de la economía, la Reserva Federal decidió mantenerla. Y porque uno a veces lo ve como muy lejano, eso es por allá en los Estados Unidos. No, tiene un impacto directo, incluso tan directo como el tema de las remesas. Fíjate con lo que reciben los dominicanos que viven allá, su desenvolvimiento y su capacidad de obtener recursos, de ganar dinero, que impacta porque en esa misma medida tienen la capacidad también de aportar a sus familias aquí. Para poner un ejemplo simple. Claro. Pero como te digo, a nosotros la preocupación mayor es que el Banco Central seguramente va a ser muy tacaño para seguir reduciendo. Sí se anunció que se contemplan por lo menos 3 reducciones. A lo largo del año. Eso anunciaron los gobernadores, ¿no? A lo largo de este año se contemplan 3 reducciones. Y que sí, las cosas siguen. Bueno. Porque es que hemos estado sujetos a tantas situaciones, Carlos, que
que no dependen y ni siquiera echan por la borda las planificaciones. De la noche a la mañana te cambian. Sí, te cambian. Sí. Mira, el lío de Shanghái, de que hubo un el carceo. Porque un brote, una cosa, y tuvo varias semanas cerrado. Ya eso provocó un impacto en los aumentos de los fletes, la reducción de entrega de materias primas. O sea, ¿quién iba a pensar que después que hemos pasado la pandemia íbamos a tener por esa razón una situación de esa naturaleza? Cosas como esa. Que cumplió 4 años justamente. Justamente ahora en el mes de marzo. Sí. Claro, así es. Por la pandemia. Así Pero es. Todavía el miedo no lo hemos perdido. No nos hemos acostumbrado todavía. No, que fue un impacto muy grande, Carlos. Sí. O sea, nosotros, nuestra generación ni siquiera anteriores estaban preparados para una crisis mundial de esa naturaleza. Además, tan prolongada de tanto tiempo. Pero de mantenerse la situación como está, cosa que nada puede garantizarlo, ¿no? La Reserva Federal sí anticipó que espera por lo menos 3 reducciones. Sí. En el año. Eso mandó buenas señales a los mercados de valores. Y para el año entrante las expectativas son también de que seguirán bajando. Recuérdate que las tasas de interés en Estados Unidos duramente han estado por debajo del 3, en torno a un 2, por ahí, ¿no? Y a veces, llegó a tenerla, para reactivar la economía, llegó a tenerla hasta 0. Sí. Entonces, como te digo, el Banco Central debe estar dándole un buen seguimiento permanente, ¿no?, a lo que está pasando con las tasas de interés en Estados Unidos. Pero sí te digo, reitero, no nos hagamos ilusión de que las nuestras van a bajar significativamente mientras estén altas en Estados Unidos. El gobernador anunció que ya en los próximos meses se contemplan reducciones. Por lo menos eso tiene la importancia de que no se vislumbran expectativas alcistas. Por lo menos, sí. Que es ya interesante e importante. Claro. Pero, Carlos, se ha reflejado realmente, y te lo he preguntado reiteradamente, se ha reflejado, porque me supongo que a la gente le interesa, en la forma como se ha esperado la situación de las tasas, la política de tasas monetarias de República Dominicana. Porque subió un poco, y subió, lógicamente, en el sistema bancario y en otros sistemas de la economía, pero la reducción se ha reflejado, se ha sentido, ha impactado. Sí, el año pasado, recuérdate que hubo una desaceleración en el crecimiento, caímos a 2.6, 2.7% de crecimiento del PBI. Eso, en gran medida, como consecuencia de que la medicina para contrarrestar los efectos de la inflación fue subir las tasas de interés. Y las alzas de tasas de interés, pues lógicamente desestimulan la inversión y reducen el consumo. Claro, era un mal frente a otro mal, que era el tema de la inflación. Se optó por combatir uno. Es que esa fue la receta que utilizaron todos los bancos centrales en el mundo. Europa todavía dio resultados. Todavía se ha quedado con tasa de interés alta Europa. Y Estados Unidos también se ha quedado con tasa de interés alta, porque todavía ellos no han logrado llevar la inflación a sus objetivos meta. Nosotros sí logramos llevar la inflación a sus objetivos meta. Y fíjate que el Banco Central, después de eso ha flexibilizado un poco, le ha bajado 150 puntos. Sí. Y las tasas en los bancos también han estado bajando, no como debería ser. Más lentamente de lo que subieron. Sí, pero como no hay expectativa de alza, entonces eso ha permitido, además, la liberalización de recursos por parte del Banco Central. Ese es un elemento importante. Claro, eso lo ha permitido que la economía, ya en el último trimestre, lo comentábamos en el programa pasado, ya bordea casi el 5% de crecimiento, 4.7%. Y las proyecciones que se tienen para este año de que la economía estaría creciendo entre un 5 y 5.5%. Eso, claro está. Fíjate cómo solamente las expectativas mandan señales al mercado, porque las decisiones de inversión se toman para el futuro. Así es. Y si tú tienes expectativa de alza de tasas de interés, tú te aguantas. Para tomar decisiones de inversión. Claro. Eso es normal y principalmente con los reflujos que provocan las coyunturas que se presentan. Uno tiene que cubrirse con la coyuntura, y si ve una perspectiva de que por default va a subir, ahí hay un problema. Claro. Sobre todo que en el caso nuestro, que el gran responsable, el gran sostén de la inversión ha sido la inversión privada. Sí.
Así la inversión importante. privada depende del costo de financiamiento. La inversión pública puede darse el lujo de subsidiar. financiarse. Sí, porque Sí. tiene un propósito social, ¿no? Claro. Redistribución. Claro, no de ganar. No, ganar la economía. Sí. Porque es una forma de redistribuir Claro. el ingreso. Pero per se, como Estado ganar No. es. El objetivo no es Claro. la recuperación, el retorno de la inversión. Así es. El mercado laboral en República Dominicana sigue como las tontas y locas en algunas cosas. Dominado por el sector informal, desgraciadamente. O sea, el empleo informal sigue siendo dominante. Pasó, digamos, recuérdate que en el 2022 se situó en un 56.2 y ahora mismo en 56.8, o sea, por encima del 56. Antes de la pandemia había venido bajando, ¿eh? Antes de la pandemia llegó al 54, 53 y tanto, casi mitad. Pero con la pandemia se disparó. Sí. Se disparó porque lo impuso la situación. Claro. Pero también quizás aceleró un proceso que venía dándose, que venía muy lentamente porque se ha dado en otros países, principalmente más desarrollados, que es ese trabajo informal desde las casas. La tendencia al trabajo Por la tecnología, independiente también. apoyado en la tecnología. Y la subcontratación. Claro. O sea, yo dudo que por el momento baje, ¿no? Quizás la economía habría que revisar. Aquí cuando se habla de empleo informal se va a la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero yo creo que la ley debe ser adecuada para que de manera individual también la gente pueda accesar a la seguridad social. De hecho, lo contempla, ¿no? Claro. Porque el gran problema del empleo informal es que carece de protección y de seguridad social. Porque la seguridad social nuestra está en función de que sea a través del patrón. Claro, pues es que la informalidad lleva a eso. Claro. Porque se queda en el aire. Sí. Se queda en el aire. Sí. Pero lo cierto es que de los empleos que se crearon ahora recientemente, estamos hablando de que se crearon 171,000 empleos. Los ocupados en el año 22 fueron 4.716.000 y en el año 23 fueron 4.774.000, o sea, 171.185 empleos. El 68.48% de esos empleos fueron informales, o en el sector informal. Sí. Y eso te dificulta, hasta poder disciplinar la economía. Por ejemplo, tú viste que el Banco Central llevó a cabo su semana económica financiera. Sí. La bancarización, ellos dicen que ha aumentado, pero está en el 55, o sea, todavía no llega a lo que debería ser, digamos, el objetivo, ¿no? Que aproximadamente un 65% de la población. Porque, entre otras cosas, hay muchas actividades informales. Y, claro, el sistema mismo saca también a la gente. Si tú quedaste mal, claro, quedas afuera. Claro. Y aquí yo creo que hay algo que no sé si se estará midiendo en la encuesta, y es el papel que están jugando las cooperativas como intermediación, como agentes de intermediación financiera, sobre todo en lugares donde los bancos no siempre tienen presencia. Sí, que es más seguro esa incursión de las cooperativas que de las financieras informales. Claro. Pero las informales siempre van a existir. Sí, pero llegó un momento donde había una ola de informalidad. No, y el costo es Claro. El costo siempre ha sido. Y el peligro. Claro. El peligro y además de eso, la falta de controles. Tú sabes que hablando de peligro, una de las cosas que yo creo que también está incidiendo en la bancarización es la protección que tú tienes, porque entre guardar el dinero en tu casa, ir a retirar dinero, andar con dinero físico encima, eso ya va pasando cada vez más. Claro. Porque ya tú puedes hacer la transacción en línea. Incluso puede abrir la cuenta en línea, ¿no? Ya, puede hacer de todo. Pero siempre habrá gente que quiere que el pago se realice dejando la menor evidencia posible, ¿no? Siempre lo habrá. Sí, lo hacen en efectivo, de dinero que no se ha registrado. Y eso sí, porque es que cualquier transacción que pase por que digamos, se canalice, bueno, siempre deja chivo al que dice, no, pero me pueden seguir por ahí. Sí, es así. Y quizás no lo hacen por una suerte de
de evasión impositiva o de controles y regulación. Muchas veces lo hacen porque eso es parte como de una estructura de manejar así negocios, aunque eso ha ido reduciendo. Sí, pero la evasión impositiva yo creo que es la principal razón. No, por la que la gente claro, lo hace. no, porque además la renta le cae atrás. Sí, claro. Porque atrás. Claro, porque es que si pasa por el sistema ya está, la transacción está formalizada. ¿Cómo llegó ese dinero? ¿De dónde llegó ese dinero? Claro. ¿A dónde va ese dinero? Claro, fíjate que hay cierto monto por la ley de lavado que tú no puedes transarlo sin que sea que antes eran $10,000, subieron a $15,000. Sí, no puede. Tú vas a comprar un carro y tú puedes llevar, no. O un apartamento, no. Vamos a registrarlo a través de una operación bancaria. Exacto. Sí, una transferencia, un cheque bancario, una línea de crédito, lo que tú quieras. Sí, tiene que tener un producto financiero. Sí. Eso es lógico. Carlos, en la zona franca siguen sosteniendo el sector de la exportación en la economía dominicana. Por suerte para nuestras exportaciones. Porque estamos hablando, por ejemplo, que en vez de febrero, la zona franca respondieron por un 686.5 millones. Exportaron la zona franca en el mes de febrero, con un crecimiento de un 12.9%. ¿Y eso significó qué porcentaje del total de las exportaciones? Ahí voy. En los 2 meses que llevamos, ya la zona franca llevan 1.229.000 dólares. O sea, 1.229 millones en los 2 meses. O sea que en promedio son más de 600 millones. Promedio mensual, ¿no? Okay. Y eso representa el 67%. La 2/3 parte de las exportaciones dominicanas responden a la zona franca. Si no fuera por la zona franca, que era un producto, un sector de la economía que en un momento determinado pareció colapsar o ir hacia el colapso. Sí. Porque en principio se apoyó mucho en la facilidad de la iniciativa, ¿te acuerdas?, para la cuenca del Caribe, una serie de ventajas que se nos concedían. Ahora yo creo que el potencial va a estar en el nearshoring, o sea, producción en la cercanía del destino. Y también en la diversificación. Antes estaba concentrado todo en los textiles, básicamente. Por ejemplo, la diversificación que hemos hecho es en productos material médico desechable, por ejemplo. Claro. Piezas tecnológicas, chips de computadoras. Sí. Además, los call centers. También. Los call centers. Yo pensé que habían 1 o 2. Decenas de call centers que actúan como zona franca. que son su hub de servicios en cualquier República sitio Dominicana. residencial tú tienes un call center. Hay una Tiradentes, tú tienes uno. Sí. Donde quiera. Sí, hay varios. Sí. Pero fíjate que queda una tercera parte. Vamos a suponer, las exportaciones nuestras han andado en los últimos tiempos por los 12,000 millones. Sí. O sea, 1,000 millones mensuales promedio, ¿no? Pero tú sabes que casi la mitad de las exportaciones nacionales son la minería. Y la minería ahora mismo no está en su mejor momento, ¿no? Y la mitad del segundo socio comercial nuestro para exportaciones, cuidado si el primero, es Haití. Y ahora mismo es una situación compleja. No en el último semestre del año pasado, para enmarcarlo, quizás los últimos 4 o 5 meses, por el último semestre del año pasado y lo que comienza este año. Y ahora por otra razón. Sí. Pero razón al fin. Claro. Razón al fin, que es un socio que está en una situación difícil e incómoda. Las exportaciones nacionales que el año pasado cayeron, en más de un día, ahora no tienen muy buenas expectativas tampoco para este año. Digo, apenas estamos comenzando. Sí, pero la perspectiva no es buena, ¿no? No tenemos mucha diversificación. Algunas se han ido a zona franca, como la fabricación de manufactura del tabaco, cacao. Algunas se han establecido en zona franca también. Pero con todo y eso, los grandes fuertes de ellos, como es el comercio con Haití principalmente, es una incertidumbre. Pero yo creo que tenemos que revisar nuestra legislación en materia de industrialización, porque la verdad es que con las condiciones que reciben la zona franca, los productores, los exportadores nacionales fuera de zona franca van forzados. Claro, y es así.
Eso es una realidad. Entonces, si queremos promover las exportaciones, quizás tendríamos que concebir una ley de producción, de industria que estimule las exportaciones. No sé, si una zona franca General. a todo el territorio. Sí, general. O darle... Exacto. Sí. Exacto. Unas reducciones impositivas. El tema está en eso, en que cuando se hacen leyes especiales, como aquella famosa La 299, sí. 299. Herrera. Todavía Se era por distorsiona. un tiempo, y todavía está ahí y distorsionado totalmente. Se distorsiona. Sí. Porque entonces ya todo lo que viene como producto terminado va a entrar claro. supuestamente exonerado. Eso es así. Carlos, gracias. A usted Tenemos y a los uno- amables telespectadores, y nos vamos a ver el mes que viene después de la Sí. zona. Nosotros no salimos en Semana Santa. No, normalmente no. Normalmente no. Salvo, El canal tiene producido. sí, salvo que haya una situación muy seria de algo que ocurra, pero no está contemplado. Así que el mes que viene yo lo veo, lo espero por aquí. Abril. A mí me gusta decirle eso, el mes que viene. Abril. Estamos ya en la primavera, don Carlos. Bueno, así Bueno. es. Gracias por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello. Gracias por acompañarme.